Bueno, ya estamos con Javier González Olaechea, doctor en Ciencias Políticas e internacionalista. Doctor, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. A ver, el día domingo ya llega esta misión de la OEA a reunirse con una serie de representantes de diversas entidades. Lo que estuvo circulando fue una supuesta agenda donde se iban a reunir con el presidente Castillo, el presidente del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, pero no con la fiscal de la Nación. Esto ha sido aclarado, entendemos, ya desde la OEA han dicho que era una agenda fake, que sí se van a reunir, entendemos, con la fiscal, deberían. Pero ¿cómo ve el contexto en el que llega esta misión? Es un contexto, en primer lugar, buenas noches, Omar, y gracias por la invitación. Es un contexto fabricado porque la carta que le dirige el presidente Castillo al presidente del Consejo Permanente de la OEA aduce que hay un complot, un golpe de Estado encaminado por el Poder Legislativo, por la oposición, por ustedes los medios de prensa, por quienes somos opositores democráticos, y esa es una falsedad a todas luces. Y entonces solicita la visita, y cuando se produce la discusión en el Consejo Permanente, aprueban la misión sin haber, mejor dicho, votan la resolución sin haberla leído. Esto no se ha comentado, sin haberla leído, ¿no? La resolución que aprueba la misión. Eso lo conversamos, me parece, pero para reiterarlo. ¿Es habitual que se apruebe una cosa de este tipo con tanta rapidez? No está fuera de las competencias. Está previsto en el artículo 17 y 18 de la Carta Democrática. ¿Qué es lo habitual? Bueno, es una carta nueva, no tiene muchos años, tiene 20 años aproximadamente. Se habrán realizado unas 15 más o menos misiones de estas características, pero en distintas circunstancias, va a decir, en diferentes países, y que han sido solicitadas o también a iniciativa del Consejo Permanente, lo cual está facultado. Y yo diría que no es de extrañar, es una cosa formalmente, digamos, que procede, pero el contexto está fabricado en la carta y después en el camino, desde la carta hasta la fecha. Hoy vemos que hay pues un incentivo por parte del Poder Ejecutivo de crear vamos a decir, una situación aún más conflictiva para recibir a la misión en esa situación. A eso me refería exactamente, porque a ver, lo que se acaba de producir hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene que ver con lo que de alguna manera motivó la activación o el pedido de activación de esta Carta Interamericana. La acusación, la denuncia de la fiscal de la Nación contra el presidente por ser la supuesta cabeza de una organización criminal. Entonces, esto se ha admitido a trámite, pero no solamente es la fiscal. El propio Poder Judicial, el juez Checkley, le dijo a la defensa del presidente que sí podía presentar la fiscal de la Nación lo que había presentado y el Congreso sí podía darle trámite. Entonces uno dice, bueno, sobre el quid del asunto pierde pues totalmente validez el argumento del gobierno y de la Cancillería. ¿Cuál golpe de Estado? Si el propio Poder Judicial está dando la razón a la Fiscalía. No solamente pierde argumentos, sino que no ofrece otro. Porque lo que está en discusión entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo y en general entre la población y con el nivel de corrupción del gobierno es que se le imputa al presidente ser jefe de una organización criminal con parentela y todo lo demás. De manera que ese es el trasfondo. Los altos niveles de corrupción, que día a día además se descubren más parientes metidos en la administración pública, la ministra Chávez, sí, claro. Betsy Chávez, ya hemos visto ayer o antes de ayer los nuevos casos encontrados en su propio despacho, de forma que yo lo que considero es que lo que va a encontrar la misión es la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, que hay una confrontación, pero lo que también va a tener que corroborar es que se está dando dentro del marco de lo que faculta la Constitución a las partes involucradas. De manera que hay un conflicto político, sí, hay un conflicto político, pero no hay
un quiebre constitucional, ni tampoco un inminente quiebre constitucional, que es lo que está previsto en la Carta, ¿no? A ver, y esta amenaza, vamos a ver qué ocurre el día de mañana, que se reactive el Pleno, porque lo que ocurrió la semana pasada al presidente del Consejo de Ministros, luego de insultar con calificativos, con insultos misóginos, de odio a las mujeres, a nuestra colega Sol Carreño, le llovieron las críticas y no tuvo mejor idea para desviar la atención que amenazar con presentar una cuestión de confianza. Ha dicho que en el siguiente pleno, que es el día de mañana, lo va a presentar. Es decir, se puede dar este ambiente de presento cuestión de confianza para generar un mayor ambiente de tensión, de supuesto conflicto de poderes. Yo creo que ese es el objetivo del gobierno, vale decir, tensar la relación y más aún en el marco de la visita. Tensarla a lo máximo que es posible. Además, hay un antecedente que fue esta figura forzada de la presentación del señor del Solar en el Congreso de la República, forzando una interpretación que al final le dio pie al señor Vizcarra para un cierre del Congreso, que después lo terminó avalando el TC, cuya presidente entonces se inclinó por declarar constitucional esta interpretación fáctica, pero que ahora cambia de posición, porque he escuchado declaraciones de ella, en buena hora, porque siempre la figura de los conversos son los más convencidos, acusando al gobierno de todo tipo de tropelías y de robos, y además diciendo que la acusación constitucional o la denuncia constitucional de la fiscal está en el marco de la Constitución y de la ley. Eso lo ha dicho en Panamericana de Televisión en una entrevista en donde ella salía y yo entraba hace 2 domingos. De manera que no lo descarto, y más bien yo diría que respondería a la lógica de confrontación del gobierno, en donde el señor Torres juega el gran papel, entre comillas, gran papel, de ser el provocador, ¿no? El provocador formal, 24 horas. Por supuesto que tiene ministros que ahí van sumándose. Bueno, la propia Betsy Chávez, ¿no? No, y el señor Salas, Chero, en fin. De manera que no solamente lo descarto, sino que está dentro de la lógica de confrontación. Ahora, ahí corresponde al presidente del Congreso y a la mesa directiva una conducción política, una gestión política del momento político, si se da. Y, por cierto, que tiene, de acuerdo al reglamento, facultades el presidente del Congreso para evitar que esto suceda, ¿no? Se refiere a la cuestión de confianza. Se refiere a... Pero bueno, eso a ver, técnicamente, legalmente, entiendo, ya quedó zanjado. Justamente porque ya no hay interpretaciones fácticas. No, justamente porque fue archivada en la Comisión de Constitución con 16 votos contra 9 el proyecto, de manera que sustraía la sustancia del debate, no corresponde. Por eso digo que el presidente está facultado de decir esto ha sido archivado, se pasa al siguiente punto de la orden del día, de manera que ahí corresponde al presidente. El manejo y la muñeca parlamentaria. Por supuesto. Pero quería volver al tema de la misión que viene el domingo. A ver, tienen literalmente 48 horas para reunirse con los... Tienen la mitad, porque duermen y comen, ¿no? Es verdad, tienen menos todavía, pero bueno. Esperando que no pase lo que sucedió con la misión de la OEA de observación electoral, que el día anterior estaban tomando licor, violando la ley, los famosos observadores, ¿no? Pero no va a suceder eso porque están bajo la lupa. Pero eso voy. Tienen muy pocas horas para reunirse con una serie de personas, con representantes de una serie de entidades y les expliquen y les cuenten su visión. Ahí yo tengo una crítica. A ver. Y la crítica es que nunca publicaron cuál era el criterio de selección de cuáles eran las asociaciones o las entidades de la sociedad civil con las que se iban a reunir o con las que se van a reunir. Lo transparente hubiese sido que previamente, incluso la representación de la OEA en el Perú, publique los criterios mediante los cuales van a seleccionar o irían a seleccionar en su momento a esas asociaciones para ver cuán representativas son.
porque pueden tener un carácter muy formal, pueden existir, pueden tener un directorio, un secretario general y todo esto que fuera, pero no son organizaciones que tienen una representación de base sólida, que digamos con tantas pertenencias, en fin. Yo sí creo que eso hubiese sido lo plausible. No se ha publicado. Bueno, es momento en Cámara de decirle a la representación de la OEA en el Perú que diga cuáles son los criterios, porque evidentemente la transparencia es lo que obliga a una misión de este nivel, porque vienen funcionarios en ejercicio del cargo. Así es, cancilleres, vicecancilleres, pero a ver, con toda la experiencia que usted tiene en este tipo de misiones, ¿qué en la práctica positivo puede salir de una misión y de las recomendaciones que den? A ver, yo creo que lo primero es que si yo les recomendaría que prendan la televisión y abran los periódicos, ¿no? Y que, como lo sugerí con cierta ironía en un tuit hace 2 semanas, que acompañen al señor presidente de la República a una visita a donde él quiera ir, abierta. Vienen 2 días, que se vayan a Caraballo, que se vayan a cualquier lugar 2 horas y que vean el afecto que se le profesa al señor presidente de la República y los calificativos amorosos a los que está expuesto. De manera que no piense esta misión que, bueno, que son los encorbatados, por así decirlo, y las señoras vestidas de traje formal, en este caso las que son titulares de la Defensoría, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, quienes están detrás de una persecución. No. Hay evidencias y 190 elementos de convicción. Yo para responder en estas entrevistas en estos días me fui al diccionario sobre elementos de convicción y refiere concretamente a las certezas. Cuando alguien utiliza en términos jurídicos elemento de convicción es porque tiene la certeza de hechos. Y recordando que todos estos elementos de convicción son producto de algo que está en el marco de la ley y que es irrefutable. Es como que si yo a usted, Omar, le hubiera dirigido un correo electrónico hace 4 meses donde le vendo mi automóvil, que es la solicitud del Ministerio Público al Poder Judicial para levantarle el secreto bancario, comunicaciones y demás a tales y cuales personajes. Una vez autorizado eso, toda esa información es veraz, es objetiva, no se puede negar que el correo o el chat del 14 de mayo no existió. De manera que la certeza es la evidencia por oposición a lo que no es evidente. Entonces, elementos de convicción son pruebas veraces. Perfecto, muchísimas gracias como siempre, señor Javier González Olaichea, doctor en Ciencias Políticas e internacionalista, por este análisis. Vamos